las unidades fundamentales, los sillares de construcción de lo que son los ácidos nucleicos. Esta es una de las funciones más destacadas. Cuando hablamos de los nucleótidos, podemos decir que son los sillares de construcción con que se elaboran los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, entre otros tipos de ácidos nucleicos que tenemos, pero los más destacados son el ARN y el ADN, todos sabemos, entre otras funciones. Esto es lo que se conoce como nucleótidos, son entonces los sillares, las piedras de construcción con los cuales se fabrican, se sintetizan ácidos nucleicos. Aparte de esta función que es la más destacada o la que más resalta a la vista, tenemos otras funciones que también las vamos a detallar posteriormente. La importancia radica en que en muchas circunstancias también un anormal metabolismo de esas estructuras, de esas sustancias químicas, pueden conllevar a enfermedades. Ya en la anterior oportunidad y en la anterior semana también habíamos visto algo al respecto, de cómo, por ejemplo, que vemos de que la gota, por ejemplo, la gota que no es sino una enfermedad que se caracteriza por niveles altos de ácido úrico, más allá de 7 miligramos por ciento, podrían derivar en una serie de malestares que son propios de una enfermedad conocida como gota. Y ahí tenemos ya un claro ejemplo de cómo entonces estos nucleótidos, cuando se ven comprometidos en cuanto a sus vías metabólicas o bioquímicas, pueden generar en esta enfermedad. Algo también parecido habíamos visto, también asociado con nucleótidos, en la enfermedad de Lesch-Nigan, que cuando la degradación de estos nucleótidos no se ve en cierto modo eh, interrumpida o afectada, también puede conllevar a otro tipo de enfermedades, que es el síndrome de Lesch-Nigan, donde está afectada una enzima que se encarga de recuperar la gran mayoría de bases púricas, ¿cierto? Entonces también es otro de los casos. Y si queremos también aquí agregar otra más, de repente podemos decir de esta enfermedad que se llama deficiencia de ADA, la adenosina desaminasa. Tenemos tres ejemplos clásicos o ejemplos de los que nos pueden indicar la importancia del estudio del metabolismo de nucleótidos. Pero antes vamos a conocer qué esos son nucleótidos. Antes aquí todavía hay algunas representaciones más para recordar y que quede bien fijo lo que es gota, por ejemplo. Ahí tenemos los cristales de ácido úrico, que no son sino los derivados finales del catabolismo en mamíferos, incluido el humano, eh, los cristales de urato sódico, que son los que generalmente a nivel de articulaciones van a provocar injuria y todas las manifestaciones que aquejan a una persona con gota. Ahí habíamos esta diapositiva, ya ustedes ya les debe ser familiar porque ya lo hemos visto en otra ocasión. Igual miren cómo se puede manifestar esa gota, que seguro para muchos de nosotros no nos es tan rara. La tenemos en algún familiar nuestro, seguramente, o algún vecino que se le ha podido notar que tienen esas enfermedades. Ahí tenemos, miren cómo se manifiestan con esos acúmulos y que a nivel de extremidades, que después puede generalizarse al cuerpo, cómo se va acumulando y va produciendo estas, hasta incluso deformaciones. Miren cómo va ocurriendo todo ello. Esto ya lo hemos visto antes. Ese es el síndrome de Lesch-Nigan, con una manifestación no solamente con gota, es decir, acúmulo de ácido úrico, sino, o sea, aumento de ácido úrico en sangre que va a provocar gota, sino que a la vez también se va a manifestar en otras alteraciones, principalmente del sistema nervioso, el síndrome de Lesch-Nigan. Entonces también habíamos visto otros, recuerdan que también habíamos mencionado esta enfermedad que induce a una inmunodeficiencia, ¿cierto? Que es el caso del síndrome de Lesch-Nigan. Miren, ¿qué funciones cumplen los nucleótidos? Como dije,
La definición simple que se puede decir que son sustancias químicas eh, conformadas por tres moléculas estructurales fundamentales. O sea, los nucleótidos a la vez están formados por tres sillares de construcción, que ahorita lo vamos a ver. Me estoy adelantando simplemente y estoy dando una definición de lo que es un nucleótido. Doctor, Son disculpe, sustancias químicas. doctor, disculpe, no está ¿Sí? pasando sus diapositivas. Se ha ¿Cómo? quedado en una. A ver, dígame más altito, ¿cómo dice? No está pasando las diapositivas, se ha quedado en una. ¿No se están moviendo? No, no, no. No. Uy, uy. Vuelta tengo el mismo problema de la vez pasada. No sé qué está pasando con esta máquina. Esperen un momentito, voy a salir y voy a entrar de nuevo, ¿ya? Voy a salir y voy a entrar de nuevo. Si algo está pasando con la máquina, yo la veo acá como que pasa bien, pero no, ustedes no están viendo, entonces voy a ver, ¿ya? Y les pregunto de nuevo, voy a salir, pues acaso no se preocupen. ¿Se ve ahora? Sí, doctor. Ya, voy a ver si cambia. Me van a avisar me van a avisar si cambia. A ver, un momentito. Vuelta se ha colgado esto. A ver, voy a ver, a ver, a ver. Acá, un momentito. Pues. ¿Cambia? No, doctor. ¿Cambia o no No, cambia? no, doctor. ¿No cambia? ¿Estoy cambiando o no? No No. cambió, No, doctor. doctor. ¿No cambia? Doctor, si coloca habilitar edición. ¿No cambia? No cambia, doctor. ¿Qué ha pasado entonces con esto? Coloque, doctor, habilitar edición. ¿Cómo? Coloque en la parte superior, dice habilitar edición. A ver, voy a hacer de nuevo eso. No sé por qué está pasando eso, antes no hacía nada. A ver, voy a ver, ¿ya? Aquí. A ver, ahí se ha hecho. Ahora voy a verlo nuevamente.
Ahí vamos a ver acá. ¿Cambia ahí? Sí, ahora sí, doctor. Ahora, ¿Cambia? doctor. ¿Cambia? Sí, doctor, también. ¿Está cambiando, sí o no? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. No escucho. ¿Sí? Sí. Sí, doctor. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya. Sí, doctor. Sí, háblenme fuerte porque no sé por qué no razón tampoco no escucho aquí. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Sí, ah, ya, doctor. perfecto. Ya, muchas gracias. Perfecto. Ya, gracias. Entonces, eso ya habíamos hecho, habíamos hablado. A menos aquí están las diapositivas nada más. Le decía de que la gota, bueno, la gota, el síndrome de Lenz-Negan, la deficiencia de adenosina desaminasa, son algunos ejemplos de casos en los cuales el metabolismo de nucleótidos puede verse afectado. Entonces, hoy día vamos viendo ustedes la, la importancia que tiene el metabolismo o estudiar nucleótidos. Ahí tenemos justamente esas diapositivas que ya para ustedes les es familiar y que por lo tanto pueden dar cuenta fácil de que son cuadros que ustedes se van a familiarizar en el quehacer como médicos. Ahí tenemos esto que ya para ustedes también ya debe ser algo familiar porque ya lo han visto en otra ocasión, me parece, en algunas otras, en los talleres o en el cuadro clínico de gota que hemos visto. Ahí tenemos. Bueno, entonces aquí decíamos, aquí habíamos estado. Estaba dando una definición, un alcance de lo que entendemos por nucleótidos. Les decía que son sustancias químicas u orgánicas que están constituidos a la vez de tres bloques estructurales, que ahorita los vamos a mostrar, que son bases nitrogenadas, una pentosa que puede ser eh, eh, ribosa o desoxirribosa y el ácido fosfórico. Todo esto conforma lo que es un nucleótido. Pero ¿qué función cumplen los nucleótidos? Primero, una que de repente merece primero referir aquí, antes de lo que voy a mencionar. Los nucleótidos son importantes porque son los bloques estructurales a partir de los cuales se forman los ácidos nucleicos. Esa es la función más importante, un rol que se consideran como bloques estructurales de los ácidos nucleicos. Luego veremos también que los ácidos nucleicos también cumplen una función energética, aparte de la función fundamental, característica de formar parte de los ácidos nucleicos, otra función que también la tienen los nucleótidos de por sí, sin formar moléculas mayores de por sí. Por ejemplo, hay algunos, como el caso del ATP y GTP, que no lo menciono aquí. El ATP es el más universal, es la molécula energética con que la célula paga el trabajo biológico. Esto ya lo habíamos dicho más antes, creo. Entonces, el ATP es un nucleótido, pero que en esta vez, aparte de las funciones que tiene como bloque estructural de ácidos nucleicos, también algunos nucleótidos, no todos, como el caso del ATP, GTP, ayudan, son los que donan energía para un trabajo, un proceso biológico. Acá dice mismo, ATP tiene un rol destacado en los procesos de captación y liberación de energía. Se forman captando energía y liberan esa energía cuando estos se degradan. El ATP se degrada hasta ADP más fósforo inorgánico. Ahorita vamos a ver eso. Otra función, aparte de esta que tienen, también algunos otros nucleótidos pueden formar parte de moléculas de transporte. Cuando hablemos más adelante en bioquímica por decir, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de algunos lípidos, vamos a observar que, por ejemplo, cómo se forma el glucógeno a partir de glucosa. Pero ¿quién va incorporando esa glucosa una tras otra para formar esos grandes polímeros? Viene el UDP, viene como bajo la forma de UDP glucosa. El UDP es un nucleótido que viene trayendo de la mano a la glucosa para que se incorpore en esta molécula de glucógeno o de glucógeno que se va a ir formando. Cuando hablamos de la síntesis de fosfolípidos, vamos a ver que en muchas circunstancias
hay necesidad de incorporar algunas sustancias, como el caso de la colina. ¿Quién incorpora la colina? O la fosfocolina, el CDP. Viene, por ejemplo, el CDP colina. Se libera la colina y queda incorporada aquí. Perdón, se libera un CDP y deja la colina incorporada. Entonces, y así como vemos, hay muchos otros donde se ve que estas moléculas, estos llamados nucleótidos, también pueden cumplir una función de transporte, llevando metabolitos hacia una vía determinada de ruta de síntesis, como en el caso, síntesis de glucógeno, para hablar de metabolismo de carbohidratos, o síntesis de algunos fosfolípidos, que son los que forman parte de estructuras celulares. También aquí vemos otra función, aparte de la que hemos destacado, es de que algunos nucleótidos, como el caso del ATP y AMP, están asociados con la catálisis enzimáticas, porque forman cofactores alostéricos. ¿Cuáles son esos cofactores alostéricos? Son llamados coenzimas o grupos prostéticos. Estos, fíjate acá, por eso que aquí se les pone, algunos nucleótidos como el ATP y el AMP están relacionados con la catálisis enzimática, porque actúan como moduladores alostéricos, modificando la actividad de las enzimas. Esto se refiere a que algunos nucleótidos pueden actuar a manera de cofactores enzimáticos. Estos cofactores enzimáticos pueden ser llamados coenzimas y en algunos casos también llamados grupos prostéticos. Y aquí tenemos algunos casos, el NAD y el FAD o el FMN. Por ejemplo, aquí tenemos esto, que es el grupo prostético de enzimas que catalizan reacciones de óxido-reducción. Aquí ustedes vamos a revisar que aquí hay, por ejemplo, el caso del FMN, que es la flavina mononucleótido, y el FAD, dos cofactores enzimáticos conocidos como grupos prostéticos, que son cofactores, son agentes que ayudan a las enzimas óxido-reductasas a llevar a cabo un proceso. También hay otro que es el NAD, que es otro derivado de la nicotinamida. Aquí debe estar. A ver, acá está, ¿ven? La nicotinamida, adenina dinucleótido. Es otro derivado, claro, es derivado vitamínicos, pero que están formando, se unen a otro nucleótido de adenina y forman este NAD, nicotinamida, adenina, dinucleótido. Dos nucleótidos juntos. ¿Cuál es la función de este NAD? Retrocediendo. NAD, FMN y FAD, todos estos no son sino cofactores enzimáticos, es decir, agentes que van en cierto modo, van a modular la acción y la actividad de una enzima. Recordemos y no se olviden nunca esto, las enzimas son proteínas. Las enzimas para trabajar, estas proteínas para trabajar, para hacer que un proceso biológico ocurra en situaciones o en condiciones muy rápidas, no trabajan solas. La gran mayoría de enzimas, por algunas excepciones, lógicamente, la mayoría de enzimas, estas proteínas, tiene que buscar la manera de que alguien más esté unidas a ellas para que mejoren o activen su función. Entre ellos tenemos una serie de sustancias, una serie de compuestos. Algunos de estos, ojo, no quiero decir que todos los cofactores enzimáticos sean de naturaleza nucleotídica. No, son muchas sustancias. Pero aquí, dentro de estas muchas sustancias, hay algunas que son de naturaleza nucleotídica. Y esas son justamente las enzimas que llevan el nombre de óxido-reductasas, aquellos que participan en los procesos de óxido-reducción. Allí, esas enzimas, si no tienen al FMN o tienen al FAD, no tienen al NAD. Siempre que ustedes vean de aquí para adelante, escuchen la palabra óxido-reductasas, esas son enzimas que se han especializado en procesos de transferencia o aceptación de hidrógenos o electrones. Pues estas enzimas, para poder trabajar eficientemente, tienen que tener adosadas, unidas a ellas, estos cofactores enzimáticos que pueden llevar el nombre de grupos prostéticos o coenzimas.
que no son sino nucleótidos, ya sea FMN, en otros casos será una que tiene FAD, o sino que tienen NAD. Si no es una es otra, pero siempre. Acá también hay otros que participan también en procesos de reducción, como son el caso de la nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato, pero todas ellas están asociadas, como pueden ver ustedes, son procesos de oxidorreducción. Otra función, actúan como segundos mensajeros. Las hormonas son sustancias que regulan al final el metabolismo en general. Son los que van a determinar cuándo una reacción, cuándo un proceso tiene que ocurrir y cuándo no. Pues aquí, en esta orden de estas hormonas, para ejercer esa acción a nivel de diferentes órganos o tejidos, requieren de sustancias que ayuden, que contribuyan con ese mensaje, lo que lleva escrito, lo que quiere señalar la hormona determinada. Pues en esta acción hormonal siempre se necesita una serie de sustancias intermediarias que lleven, que transduzcan, que trasladen ese mensaje, esa orden. Pues en esa secuencia de eventos actúan muchos de estos, son sustancias que tienen naturaleza nucleotídica. Y ahí se les llama como segundos mensajeros. Los segundos mensajeros, como también veremos en bioquímica, son sustancias que tienen la capacidad de amplificar la señal hormonal. Es decir, que si yo hablo despacito, ahí tengo un micrófono y los parlantes para que ustedes me escuchen. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Simplemente me estoy valiendo de otro artefacto, otro intermediario, para que me amplifique la voz. Igualito. La hormona puede venir como una sola, o dos, o tres, pero al final la célula va a escuchar como si fueran 20 o 30. Está potenciando, está amplificando, aumentando la voz, la orden de esta hormona que inicialmente vino como una o como dos. Estas son sustancias que se llaman segundos mensajeros, sustancias que intensifican, aumentan la señal de una hormona. Y muchos de estos, también quiero decirles de que no todos los segundos mensajeros son nucleótidos, son muchos, pero aquí tenemos también dentro de estas muchas, algunas que son de naturaleza nucleotídica, y aquí lo tenemos, y ustedes lo van a recordar seguramente, cuando hablamos del AMP cíclico, el GMP cíclico, son ejemplos de sustancias que en ese caso están actuando como segundos mensajeros, amplificadores de señal hormonal. Otra función, bueno, ya les dije la que estaba al comienzo, la más destacada, que es pues la de la función de formar parte o ser señales de construcción de nuestros ácidos nucleicos, ARN y ADN. Y aquí una función que de repente no está, a veces no lo mencionamos, pero hay que tomar en cuenta, de que más o menos en tiempos últimos se describió un hecho importante, de que los nucleótidos normalmente están dentro de la célula. Lo que llamó la atención era de que se habían encontrado nucleótidos en los intersticios, es decir, en las afueras de las células. Inmediatamente alguien se puede llamar y hacer la pregunta, ¿y qué hacen estos acá si su función no es? Seguramente se les ha escapado de alguna forma una injuria, de repente siempre hay algo que se escapa. Pero ¿qué se ha visto? De que realmente esa presencia que casi era muy común encontrar nucleótidos, algunos nucleótidos fuera de la célula, llamó la atención y alguien comenzó a observar qué cosas hacían en realidad, porque no puede ser que sean de casualidad y que siempre estén presentes, algo están haciendo. Se hizo y se encontró un detalle que casi no han sido aceptados en un comienzo. ¿Cuál fue? De que algunos nucleótidos y en algunas células están actuando como hormonas, ya ni siquiera como segundos mensajeros, sino que están actuando como hormonas en sí. Es decir, por fuera se unen con un receptor de tipo hormonal y más bien se valen de otros mecanismos, de otras sustancias para transmitir su señal. Es decir, que también los nucleótidos de por sí, algunos casos y para algunos tejidos, también desde afuera pueden ejercer una orden hacia adentro. Es decir, ¿qué es esto?
Eso le corresponde a las hormonas. Entonces aquí estaríamos viendo también una, una función de los nucleótidos muy similar a la que hacen las hormonas. Entre comillas, están actuando como hormonas, como ligandos. Eso no lo hemos puesto aquí, es un añadido que les hago. Ahí está lo que dije en un comienzo. ¿De qué está constituido un nucleótido? Un nucleótido está formado de 3 bloques estructurales. Una base nitrogenada, que aquí está en verde, a través de un enlace N-beta-glicosídico, se une con la pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, según estemos hablando de nucleótidos o desoxinucleótidos, para la síntesis de ARN primero o ADN si que hablo de desoxinucleótidos. Y además, aquí a través de enlaces éster se están uniendo al ácido fosfórico. Y este conjunto de 3 bloques se denomina lo que es el nucleótido. Si tenemos solamente la base nitrogenada con la pentosa, esto se denomina nucleósido. Y si el nucleósido, por tanto, ¿cómo denominaríamos un nucleósido? No viene a ser sino un derivado N-beta-glicosídico de la base nitrogenada. Les acabo de decir hace un momento de que el nucleósido, la base nitrogenada, se puede unir a través de un enlace, creo que estoy sin puntero, ahí voy a ver, ¿sí? Aquí, miren, aquí entonces tenemos que el nucleósido no viene a ser sino un derivado en que la base nitrogenada se une con la pentosa a través de un enlace N-beta-glicosídico. Entonces, ¿cómo definimos? Un nucleósido vendría a ser un derivado N-beta-glicosídico de la base nitrogenada con su pentosa. Y si a ese nucleósido se le esterifica un fosfato, tendríamos lo que es un nucleótido. Entonces, ¿cómo se define un nucleótido? Un derivado éster, un éster de un nucleósido. Esto es. Y su función ya la he destacado. Bien, entonces empezamos a hablar primero por las bases nitrogenadas. El primer bloque estructural de la que están hechas de lo que están hechos los nucleótidos. Las bases nitrogenadas son sustancias, como lo dicen allí, de carácter básico, que pueden ser púricas o pirimirínicas. Tienen nitrógeno, piriminas, bases nitrogenadas. Ahora, cuando hablamos de bases nitrogenadas, ese nombre es común, no vayan a pensar que los únicos tienen que ser púricas o pirimirínicas para que sean bases nitrogenadas. Cuando hablé hace un momento de la colina, también son bases nitrogenadas, ¿eh? Pero no son de las que conocemos aquí, de las que conforman ácidos nucleicos. Pero aquí, olvidémonos de eso y simplemente digamos que las bases nitrogenadas, hablando de un tema sobre ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas son sustancias nitrogenadas que tienen un carácter básico y que pueden ser de 2 clases, púricas y pirimirínicas. Las bases púricas son aquellas que tienen en su estructura el anillo de las purinas. Y ahí te vamos a ver. La purina o el anillo púrico es una estructura formada por 2 ciclos, uno imidazólico y uno pirimirínico. El conjunto se denomina anillo púrico. Y allí tenemos 2, la adenina y la guanina. Se simboliza por A y G, mientras que los pirimirínicos son aquellos que tienen en su estructura el anillo pirimirínico. Y aquí están 3, la citosina, uracilo y timina. Son los que entran a formar parte de ácidos nucleicos, no hablo de otros. Ahí tenemos justamente la presentación del anillo de la purina. Está formado de 2 anillos. Este que es el anillo pirimirínico, miren, y este es el anillo imidazólico. En cierto modo ya para ustedes es algo familiar, porque lo han visto seguramente, forma parte de un aminoácido, ¿cierto? Pero la fusión de estos 2 toman un nombre muy propio, que se denomina anillo de la purina. Esta es una purina. Y sus átomos, por convención, se han enumerado de esta manera. Este es el nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la enumeración de los átomos del anillo de la
purina. Y todos aquellos nucleósidos y nucleótidos que tengan este anillo en su estructura, pues van a llevar el nombre de purínicos. En cuanto, aquí tenemos, por ejemplo, esta es la adenina, o también llamado 6-aminopurina, porque recuerden que ese es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-amino, todo es purina. Y aquí tenemos el caso de la guanina, que tendrían el 6-oxi u oxo, como el mismo texto lo dice, 6-oxi u oxo, 2-amino, acá está el 1, 2, 2-amino, todo esto es purina. Estos son los anillos, perdón, las bases púricas. Y aquí tenemos la pirimirina. Ahí podemos reconocer entonces también sus átomos. Es un solo ciclo, como ven ustedes, plano, y por convención ahora la numeración es un poquito diferente a las anteriores. Este es el nitrógeno 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Así es como se enumeran. Y todo nucleósido o nucleótido que tenga en su estructura este anillo, pues le darán el nombre de nucleósidos o nucleótidos pirimidínicos. Ahí tenemos justamente esto. Aquí tenemos ya el nombre químico, el número sería el 2-oxi o 2-oxo, 4 amino, es 1, 2, 3, 4. 2-oxo, 4 amino, pirimirino o pirimirina. Y en este caso, el 2,4-dioxi, porque son los dos cetos u oxis, dioxi-pirimidina. Y si tuviéramos aquí la timina, ¿cuál sería? Que en este sitio es muy parecido al uracilo, solo que aquí, donde estoy señalando con el puntero, le añadimos un grupo metilo. Entonces, ¿qué se llamaría? Esa ya es la timina. ¿Cómo llamaríamos a la timina? Desde el punto de vista que sería el 2,4-dioxi, el 2,4-dioxi, 5-metilpirimidina, ¿cierto? Vamos a ver si está acá. Ahí lo tenemos, pensé que no había visto. Acá está, que no estaba. Acá está la timina. 2,4-dioxi, 5-metilpirimidina. El nombre químico de la timina, que es la que está formando, la que se le va a encontrar en el ADN. En cambio, en el ARN estará el uracilo en lugar de timina. Es una por otra nada más. Las demás bases son comunes. ¿Recuerdan? La adenina, la guanina y la citosina se les puede encontrar tanto en ARN como en ADN. Pero en cambio, en el ADN hay que añadirle la timina. Y que si hablamos de ARN, ahí ponemos la timina. Es uno en un caso y el otro en el otro. Bien, entonces, así vamos a ver. Hoy, ¿qué estoy haciendo acá? Allí. Aquí tenemos, por ejemplo, las bases nitrogenadas raras o menores. A ver, no sé qué he movido. ¿Se ve bien, no? ¿Se ve, no? ¿O se ha alterado algo? ¿Alguien me dice? Se ve bien, doctor. Sí, sí. ¿Se ve? Está bien. ¿Cambiado algo? A ver, me dicen, ¿me escuchan? Sí, Sí doctor. se ve, doctor. ¿Está bien, no? ¿Está bien? Sí, ¿Está bien? sí, doctor. Ya, muy bien, gracias. Miren, aquí entonces vengan ustedes de que tengo hay, aparte de las que les he mencionado, de estas 5 bases nitrogenadas, aquí también se pueden presentar otras, por si acaso. Como dije en un comienzo, no todas todas las bases nitrogenadas, normalmente tienen que estar obligadamente ácidos nucleicos. Hay otros derivados de estas mismas, lógicamente. Por ejemplo, aquí pueden ver esta 5-metilcitosina, esta 5-hidroximetilcitosina, este otro, la 6-metiladenina, la 2-metilguanina. Son bases, como ven ustedes, esto que está aquí en color rosado, son diferentes. Hay una diferencia. Estos no se encuentran en ácidos nucleicos.
y se los encuentra normalmente de una forma muy rara, si es que las hay. Pueden tener otras funciones, pero son muy raras, son escasas. Pues se dice bases nitrogenadas raras o menores. Se les encuentra en ácidos nucleicos, como el caso de la 5-metilcitosina, algunos en casos donde se hidroxilan, pero no es lo común. Generalmente cuando hablamos de bases raras, generalmente quien lo presenta normalmente es el ARN, el más raro de todos. ¿Cuál es? El RNA de transferencia. Ese RNA chiquitito, ese es el que tiene una cierta cantidad de bases nitrogenadas que normalmente no lo tienen los demás, pero son muy escasos, son muy pocos, pero existen, no están siempre. Así como también hay otros que no forman parte nunca de ácidos nucleicos. Se llaman, conforman parte, tienen la estructura de una base, incluso formando nucleótidos, pero que no forman parte de ácidos nucleicos. Los anteriores pueden estar, como les he dicho, que pueden estar en ciertos ácidos nucleicos, como el caso del ARN de transferencia, que es el que más bases infrecuentes o raras tiene. Pero hay otras bases nitrogenadas, como el caso del ácido orótico, el ácido orotirílico, la hiposantina, el ácido úrico, como ven ustedes, mantienen eso, ustedes ven esa estructura y les hace el recuerdo automáticamente de que estamos frente a una base púrica o pirimirínica. Pero sin embargo, estos nunca los vamos a ver formando parte de un ácido nucleico. Entonces, en este caso, o también haciendo, solamente por ejemplo el ácido orótico, es un intermediario en la síntesis de pirimidina. La hiposantina es un intermediario en la degradación de purinas. El ácido úrico es el producto final de las purinas. Como ven ustedes, pero ellos no están formando parte de ácidos nucleicos, no se le encuentra en la estructura en sí, sino son productos o son intermediarios de una vía, como el caso del ácido orótico, para el caso de nucleótidos o de bases nitrogenadas pirimidínicas, o son la hiposantina y ácido úrico que están implicadas en la degradación de purinas. Aquí tenemos otros, como ese caso que también ya ni siquiera son bases, mantienen la estructura de un nucleótido, de una base pirimidina, pero son sustancias que se le encuentran en forma natural en otras sustancias, en otros productos, como el caso de la cafeína. La cafeína en sí, ¿quién no ha escuchado hablar? La teofilina, la teobromina, son nucleótidos, pero que normalmente no los vamos a encontrar pues nunca formando parte de ácidos nucleicos. Son sustancias que a veces ingresan o están presentes en algunos componentes de nuestra dieta. Otros, miren, hoy hay otros grupos de nucleótidos que tienen ya también otra función. Se ha alterado, se ha hecho ciertas alteraciones, se ha manipulado, digo mejor, y como el caso del 2-tiouracilo, son que se usan como antimetabolitos para detener el crecimiento bacteriano. En otros casos se le usa para enfermedades como el hipertiroidismo. Otro, como por ejemplo el caso para provocar algunos estados patológicos, como el aloxano, para provocar diabetes experimental. En otros casos se le usa como agentes quimioterapéuticos. Es decir, son nucleótidos con los cuales se trata de engañar a la célula para que cuando es incorporado, es inmediatamente la célula que necesita de una vía metabólica no quede sin efecto. Por lo tanto, aquí por ejemplo tenemos este caso, son ejemplos de antimetabolitos. El 2-tiouracilo, que es empleado en el tratamiento del hipertiroidismo. Al decir tío, ya estoy hablando de un grupo de azufre, ¿cierto? En la posición 2, el 2-tio es el uracilo, pero que en la posición 2 se ha añadido un grupo, un azufre, un sulfato. El aloxano, miren, es el 2,4,5,6 tetraoxipirimidina.
Eso a nivel primario. Y cuando ustedes vean qué hace el aloxano, en algún momento de repente en bioquímica vamos a mencionar de que cuando queremos observar las manifestaciones, las características de una diabetes en un animal, se le administra cierta dosis de acuerdo a su peso de aloxano, de este nucleótido pirimerínico, y podemos ver en ellos, sin necesidad de recurrir a un paciente, podemos observarlo en una rata, lo que está ocurriendo en una persona con diabetes tipo 1. Le hemos provocado una diabetes tipo 1 porque ese aloxano es una sustancia tóxica que destruye las células beta de los islotes de Langerhans. Y esto lo usamos en este caso para hacer experimentación con animales. Los ácidos barbitúricos que tienen propiedades hipnóticas y anticonvulsivas son otros, por ejemplo. La 6-mercaptopurina, que es un agente antitumoral. La puromicina, que es un antibiótico. Eso, miren, son casos de nucleótidos. Como se ve, se trata en muchos casos de nucleótidos modificados adrede, a propósito, para poder obtener con ellos algún efecto benéfico, ya sea para ciertas enfermedades, producir algunos casos de enfermedades para poderlas estudiar con más detalle, o incluso para poder detener el crecimiento de una célula tumoral, por ejemplo, bloqueando su síntesis. Ustedes saben muy bien, así como hay acá la 6-mercaptopurina, hay muchos otros derivados de purinas o de nucleótidos que normalmente lo que hacen es parecerse tanto a los nucleótidos comunes que durante la vía de síntesis de ácidos nucleicos los incorporan. Y cuando hablamos de una célula cancerosa, una cosa simple. Una célula cancerosa necesita gran aporte de sillares de construcción para formar síntesis, o sea, para formar sus ácidos nucleicos a gran velocidad, ya que la célula cancerosa se duplica rápidamente. ¿Cómo lo podemos detener? Poniéndole un agente de estos, para que en ese momento se bloquee y al unirse vamos a detener la síntesis de ácidos nucleicos. Y si es célula cancerosa, ese tumor no va a crecer muy rápido, hasta dar tiempo a que se le pueda extirpar o hacer otro tratamiento más efectivo. Pero al menos este es entonces el efecto de algunas sustancias que se usan en la quimioterapia, entre otras, lógicamente. No podemos decir que todos los agentes de la quimioterapia son nucleótidos, no. Hay muchos casos que se usan, y en la gran mayoría, ustedes como médicos que van a hacer, seguramente muchos de ustedes van a seguir esta carrera, esta especialidad, y van a ver que el manejo de esto es muy común. ¿Qué propiedades tienen las bases nitrogenadas? Aparte de que son sustancias con naturaleza básica por su pK alto y poseer nitrógeno, de ahí el nombre de bases nitrogenadas, son, en primer lugar, que son sólidos blancos, poco solubles e insolubles en agua. Presentan tautomerismo, es decir, que pueden tener o bien esta función ceto o hidroxilos. Hay formas intermedias, por ejemplo, si yo pusiera acá una forma de intermedia de uracilo, tendría que ser prácticamente este oxígeno y aquí también un OH. Y esto totalmente, o sea que esto pasa por una etapa de intermedia. Pero lo cierto es que esta es la forma totalmente lactámica y esta es lactímica. Lactam significa la presencia de grupos cetos y lactim la presencia de grupos hidroxilos. ¿Ya? Bien, miren, entonces, a eso se refiere la forma tautomérica. Absorben luz, eso es importante, miren. Cuando queremos determinar ácidos nucleicos, seguramente ustedes han escuchado hablar o siempre hablan de que cuando hablan de ácidos nucleicos inmediatamente hacen la medida de la absorción de luz a 260 nanómetros. Pero 260 nanómetros es una especie de promedio en el cual los ácidos nucleicos absorben luz. Pero ojo, la pregunta es, ¿y por qué los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos están formados de nucleótidos y los que verdaderamente
son a quienes se atribuye esta capacidad de absorber luz a 260, no es ni a la pentosa ni al fosfato, es a la base nitrogenada. Entonces, allí, la base nitrogenada púrica o pirimirínica tienen un intervalo de absorción de luz entre 250 a 280. Un promedio, se podría decir, que es, o bien, como dice acá, mostrando máxima absorción, cerca o muy cerca de 260 nanómetros. Por eso que se usa esta longitud de onda cuando se quiere analizar la presencia o se puede cuantificar también a ácidos nucleicos. Lo van a ver esto en todas las técnicas de biología molecular. Ese 260 se hace muy, muy familiar. Esto lo quiero decir lo siguiente, eso es muy diferente cuando ustedes de repente han hablado de los aminoácidos, que son los bloques con que se forman los aminoácidos, y le dicen, todos los aminoácidos absorben luz en el espectro ultravioleta, van a decir no, excepto 3. Ojo, ¿cuáles son esos 3 aminoácidos que absorben luz en el espectro ultravioleta? Pero le van a poner que son los aromáticos, ¿cierto? Fenilalanina, tirosina y triptofano. Pues bien, ¿a qué longitud de onda absorben esos aminoácidos? A 280. Entonces, 280 es para identificar proteínas, ya que están formadas por aminoácidos. Cuando hablamos de proteínas, pues tenemos que decir, si hay tantos aminoácidos que tienen, que son 20 aminoácidos, al menos 3 son los que van a darle esa característica a las proteínas de poder absorber luz a 280. Y cuando hablamos de 260, nos estamos refiriendo a ácidos nucleicos. Entonces, no se olviden, 260 es la longitud de onda en que absorben los ácidos nucleicos por sus bases nitrogenadas, y 280 es la longitud de onda en que absorben luz las proteínas por la presencia de esos 3 aminoácidos que generalmente absorben en esa longitud de onda. ¿Ya? No se olviden. Se comportan como bases débiles. Dice aquí, usted lo que dice, debido a que los nitrógenos de los anillos tienen valores de pK entre 9 y 10. Por eso llaman el nombre también de bases. Y que son nitrógenos con un valor de pK entre 9 y 10. Eso cuando hablamos como bases sólidas. ¿Eh? Vamos a ir viendo que esto después va a ir cambiando. Bien, ahí la pentosa es, cuando hablamos de pentosa nos estamos refiriendo prácticamente a la ribosa. La ribosa o la desoxirribosa. La ribosa, como ven ustedes, es que tiene ese grupito 2'OH y 3'OH en estas posiciones. Cuando hablamos de la desoxirribosa, este OH ha sido cambiado, modificado ahora por un hidrógeno. Eso se dice, se ha reducido. Esto ocurre por un proceso de reducción. Para que esto se convierta en este otro, aquí hay todo un complejo, es una enzima la que hace todo esto. Eso lo vamos a ver ya en metabolismo, es decir, en bioquímica. También recuerdan que yo les había dicho, ¿por qué lleva ese nombre de beta, D? Eso de D es la familia, la D y la L. Pues aquí lo que prevalece son las D. Recuerden, cuando hablamos de aminoácidos, son los L-aminoácidos los que gobiernan nuestro metabolismo. Y cuando hablamos de carbohidratos, en este caso ribosa, glucosa, son los D, la familia D, la que está presente en forma natural. Y estos de beta, fíjense que se habla de nucleótidos cíclicos, hay que poder ver lineal. Hay la alfa y la beta, todo depende de este. Recuerden que es un anómero. Cuando esto está hacia arriba, es beta, y si este OH está hacia abajo, era alfa. Pues el que estoy hablando aquí es donde este grupito OH está hacia arriba. Por lo tanto, estamos hablando de un beta de 2 desoxirribosa, y refiriéndonos a esto. Se ha convertido esto en este otro. Esta es la pentosa, entonces simplemente la diferencia viene en este OH de la posición 2, para llamarse pentosa, ribosa o desoxirribosa. La ribosa es la que está presente en nucleótidos que forman parte de ARNs, y la beta de desoxirribosa es la que está presente en los nucleótidos que van a formar parte del ADN. El otro componente es el ácido fosfórico.
El ácido fosfórico, como ven ustedes, es el que le da el carácter ácido. ¿Cómo se une? A través de un enlace éster. ¿A través de quién? De estos. Cualquiera de estos grupitos OH que están aquí viendo puede formar un enlace éster. Pero el que estamos hablando, el que va a dar origen a los para ácidos nucleicos, normalmente este enlace éster se establece entre el grupo ácido y el grupo hidroxilo o alcohólico de esta posición 5. Pero también pudieron haber ocurrido aquí y aquí. Pero ocurren, pero para ácidos nucleicos, para formar parte de los ácidos nucleicos, es este que tiene el fosfato en esta posición. Como dije, puede haber en otras posiciones. Siguen siendo nucleótidos, pero los nucleótidos 5' fosfatos son los que son los más comunes. ¿Qué vamos a ver eso también? Ahí está el fosfato entonces, el ácido fosfórico, y aquí, bueno, más que todo, cómo se forman estos enlaces éster, anhidro mixto, o el éster anhidro total. Bien, entonces aquí les decía que cuando esta pentosa ribosa, que es en este caso la ribosa, la ribosa se une a través de un enlace N beta, porque este grupo está hacia arriba, N beta de esto, glicosídico, se denomina ahora nucleósido. Si este era la adenina, ahora este va a cambiar de nombre, se va a llamar adenosina. Si este era uracilo, ahora es uridina. Ven el nombre entonces cómo va a ir variando esos nombrecitos, que es adenina, adenosina, osina, dina, sina, dina. Esa terminación. Aquí está la nomenclatura. Cuando son purinas, terminan en la palabra osina, que es pirimidina y dina. Por ejemplo, acá, si tuviéramos la guanina, guanosina sería su nucleótido. Adenina, adenosina. Si es pirimidina, aquí tenemos, por ejemplo, si es citosina, citirina. Si es uracilo, uridina. Si es timina, timidina. Ahí tenemos ahora nucleósidos que pueden ser derivados de ribonucleósidos y desoxirribonucleósidos más importantes que se encuentran en la naturaleza. Ahí tenemos los 5 entonces. Los bases adenina, guanina y citosina, uracilo y timina. El ribonucleósido es así, adenosina. Simplemente sería desoxiadenosina. Simplemente depende de esto. Ya está acá. Si comenzamos a ver, regresando a ese sitio, acá, esto es adenosina porque está con la pentosa, pero si fuera desoxiadenosina, si aquí yo le quito esto, le pongo hidrógeno, sería desoxiuridina. Bueno, en este caso no hay como uridina, ¿no es cierto? Pero sería ese el nombre, el desoxi, que se le antepone acá. Muy bien, claro, como dije yo acá uridina, pues no puede haber acá un desoxi porque no existe desoxiuridina. Y si lo hay, es solamente un momento pasajero durante su formación, por si acaso. No es que no haya pues, sino que no se le encuentra en forma natural. Y si lo hay, es solamente durante un momento pasajero. Eso lo vamos a ver en bioquímica también, en el metabolismo. Bien, entonces miren, esos son los nombres propios. Si es ribonucleósido, o son desoxirribonucleósidos, llevan esos nombres, simplemente con la triplicación de 2 desoxi, 2 desoxi, 2 desoxi. Y la timina, ribonucleótido, lleva también el nombre de timidina. Y miran ustedes, ¿y que no puede haber acá desoxi? Sí, sino que está de más. Acá realmente debería ponérsele 2 desoxitimidina, pero sí eso es lo que siempre se encuentra. Entonces, por eso que poner timidina ya se sobreentiende que es desoxi, porque la timina siempre está con desoxi, así nace desde el comienzo. En cambio, uridina
para formar timirina, pasa por un momentito donde se encuentra como desoxi, pero no se queda. Es para dar lugar a esto. Eso no los quiero complicar. Simplemente veamos así de que uridina, y cuando hablamos de timina ribonucleótido o ribonucleósido, es así. Es decir, ya se lo entiende de que decir timirina ya está con desoxi. Está de más ponerlo. Sin embargo, si se lo pone, no hay ningún problema, no cometemos ninguna falta. Y finalmente aquí tenemos los nucleótidos. Bueno, entonces, esto es lo que habíamos dicho en un comienzo. Aquí tenemos un nucleótido. ¿Qué cosas pues, pueden ver ustedes? Que son, realmente, son moléculas constituidas de 3 bloques estructurales. Una base nitrogenada, que al haberse unido con una pentosa forma un derivado N-beta-glicosídico llamado nucleósido. Y cuando este nucleósido ahora forma un enlace éster a través de uno de sus grupos hidroxilos, el más común es cuando esto lo hace a través del carbono 5', también puede serlo por los otros, pero los comunes son este en posición 5. Este es un derivado éster, ¿de quién? De un nucleósido. ¿Y qué llama ese nombre? Un nucleótido. Entonces, los nucleótidos se les puede definir como derivados ésteres fosfóricos de los nucleósidos respectivos. ¿Cómo se llamaría esto? Todo esto es un nucleósido. Adenosina. Adenosina, 1, 2, 3, 4, 5' monofosfato. Adenosina 5' monofosfato. Posiblemente AMP, o también llamado ácido adenílico. Ojo, aquí mencioné la palabra ácido. Ácido adenílico, o también llamado AMP, o llamado adenosina monofosfato. Ya tiene carácter ácido. Entonces los nucleótidos automáticamente adquieren este carácter ácido. ¿A quién se le atribuye? ¿A su base nitrogenada? No, al fosfato. Este es el que le da ahora ese término de llamársele a estas sustancias ácidos. Ácido adenílico o AMP, que es la adenosina monofosfato, el éster fosfórico de este nucleósido. Aquí igualito con este es la guanina, hasta acá sería guanosina. La guanosina 5' monofosfato. Perdón, uridina, ¿no? Uridina. Este es el uracilo. El uracilo se forma, hasta aquí es uridina. Y si a la uridina le incorporamos, le esterificamos un fosfato, pues este ya es la uridina 5' monofosfato. O simplemente uridina monofosfato, UMP, o ácido uridílico. ¿Quién le confiere ese carácter ácido? El fosfato. Por más que aquí haya una base hidrogenada, ya esto es un ácido. ¿Por qué? Pues es el que domina ahora. Y estos, a través de este fosfato, pueden incorporar otro fósforo y convertirse en UDP, otro fósforo para convertirse en UTP, o también aquí, este AMP puede incorporar otro fosfato con un enlace este de aquí y convertirse en el ADP, y si incorpora otro, se convierte en el ATP. Entonces así se van formando los diversos nucleótidos monofosfatos, difosfatos y trifosfatos. Aquí tenemos este cuadrito, no para que se mareen por si acaso, sino para, más que todo, darles a saber estos nombres, cómo van cambiando los nombres conforme se van incorporando los bloques estructurales. Por el caso solamente hablemos aquí de unos cuantos. La adenina, por ejemplo, es la base. Si se le une su pentosa, tendremos aquí el ácido adenosina, o sea, básicamente el nucleótido. La adenina formó su nucleósido. Y si el nucleósido se le une un fosfato, tenemos el AMP, o también llamado la adenosina 5' monofosfato, o adenosina monofosfato, simplemente, o ácido adenílico. Si tuviera aquí el desoxi, pues simplemente lo igualito, solamente que se le antepone la palabra a esto mismo, se antepone la palabra desoxi, y ya tenemos un
respectivo derivado del, si es AMP, es el desoxi AMP. Si este es GMP, ese es el desoxi GMP. Si este es el CMP, desoxi CMP. Y aquí solamente hacemos mención del uracilo que se encuentra bajo la forma de UMP, ya que no hay desoxi, porque el desoxi es el derivado que a partir de uracilo se forma la timina. Eso lo vamos a ver ya en bioquímica, que para que nosotros tenemos la vía, tenemos timina en nuestras células, pero es derivado a partir de uracilo. Y durante ese metabolismo existen unos pasos intermedios, donde podríamos hablar un desoxi, pero mejor es no referirlo aquí. Solamente que esto crece hasta UTP para formar parte de ARNs, mientras que la timina la podemos encontrar nunca sola, sino siempre como desoxi. Por eso que aquí, esto para ARN y esto para los ADNs. Aquí, ribonucleótidos y desoxinucleótidos y fosfatos más comunes. Aquí tenemos pues, los que están, los de adenina, guanina, citosina, uracilo, timina. Es lo mismo, básicamente. Estamos viendo cómo es ADP, desoxi-ADP, GDP, desoxi-GDP, o sea, esto es para el caso de ácidos nucleicos, de ARNs, y esto para el caso de ADNs. Miren, para ARN están las bases comunes, adenina, guanina, citosina, uracilo, sus correspondientes nucleótidos. Mientras que para el caso de ADN tenemos, es igualito, adenina, guanina, citosina. Hasta acá es común para los dos, solamente que estos son desoxis. Aquí en ADN no existe uracilo, existe timina. En el ARN existen estos tres, pero además nucleótidos de uracilo, es decir, como uridina, difosfatos o sus derivados, pero no existe timina. Perdón, entonces miren, ahí tenemos la famosa molécula de ATP. Este es nuestro ATP, la molécula que, ¿cómo se forma el ATP? Aquí. Hasta aquí, esto era una base nitrogenada, la adenina. ¿Cierto? Que si queremos darle el nombre sería que 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6 aminopurina o simplemente adenina. La adenina se une a través del enlace N-beta glicosídico y da su respectivo nucleósido, la adenosina. Si esta adenosina la esterificamos por la posición 5, tenemos el derivado respectivo 5', hasta acá era monofosfato, el AMP, y se le incorporó otro fosfato de enlace éster. En enlace éster tendríamos aquí el ADP, y si incorporamos otro fosfato, tendríamos el ATP, la adenosina monofosfato, adenosina difosfato y adenosina trifosfato. Tenemos el ATP. Y así como estamos viendo cómo se forman estos nucleótidos, lo mismo ocurre para los que hemos visto aquí, tanto para los desoxi como simplemente los derivados directos, o sea, los nucleótidos respectivos de adenina, de guanina, de citosina, de timina y de uracilo. Todos están normalmente, pasan por AMP, perdón, como monofosfatos, difosfatos y trifosfatos. Esta incorporación de fosfatos, por si acaso, no viene así de afuera. Este fósforo, primero se formó este. Este fósforo que está aquí ustedes viendo, que estoy mostrando, viene de un ATP. Y por acción de una enzima llamada quinasa, le incorpora esto y lo esterifica. Este ATP, un ATP que viene por acá, se va como ADP y ya dejó aquí este fosfato. Nuevamente sobre este nucleótido difosfato, viene nuevamente una quinasa, hace su visita. Y a expensas de otro ATP, ese ATP se convierte en ADP
y deja a este nucleótido convertido en trifosfato. Entonces, este trabajito de añadir, incorporar un fosfato y otro fosfato hasta completar los tres, lo hacen a partir de ATPs. Y las enzimas que hacen este trabajo se llaman quinasas. Cada vez que ustedes escuchen la palabra quinasa, ya es una enzima que va a esterificar fosfatos, va a añadir fosfatos a alguien. Puede ser una glucosa quinasa, ya es una enzima que a expensas de ATP la ha convertido, le ha dado un grupo fosfato a la glucosa. ¿En qué la habrá convertido? Seguramente en glucosa fosfato. Perfecto, así es. Entonces la palabra quinasa son enzimas que van a ceder fosfatos en alguna posición de algunas moléculas, sea cual sea. Acabo de darles el nombre de glucosa, fructosa. Viene la fructosa y le digo fructosa o fructosa 1 fosfato quinasa. Ya es una enzima que le ha dado un fosfato en la posición 1 en la fructosa y la convirtió en fructosa, fosfo, fructosa 1 fosfato. Si es en la posición 6, ya sabemos que es en la posición 6, pero son quinasas. Y esas quinasas toman un fosfato de un ATP y se lo ceden a un nucleósido o a una molécula para convertir los correspondientes derivados ésteres. ¿Ya? Eso es así como ocurre entonces. Aquí tienen estos nombres, los enlaces que están viendo aquí que se forman, son enlaces ésteres. Es enlace alfa y ese enlace alfa, que estoy aquí señalando, enlace alfa, este es el beta y este es el gamma. Perdón, siempre tengo este problemita en la mañana. Miren, entonces aquí, estos enlaces cuando se rompen, esto que estoy aquí señalando, este enlace gamma y este enlace beta, cuando se rompen, liberan una cantidad de energía bastante grande. Mejor digo en otras maneras. Estos enlaces, que aquí estoy señalando, almacenan una gran cantidad de energía, 7.3 kilocalorías, que cuando se rompe, por ejemplo, si yo pongo este ATP y se rompe este enlace gamma, estos 7.3 que mantienen esta unión se liberan. Entonces la reacción viene a ser menos 7.3, un cambio de energía libre de menos 7.3. Esa energía es una energía libre, útil para realizar trabajo. Igual también se almacena aquí, pero lo más común es cuando se rompe se libera todo este contenido, todo este potencial energético que está almacenado aquí, menos 7.3 kilocalorías. Una parte se pierde calor, otra parte va a servir para realizar trabajo biológico, pero es desde que se aprovecha esos enlaces. Si es que hablamos desde el punto de vista energético, lógicamente. Aquí está, ya había adelantado un poco. Miren, aquí entonces, otro hecho muy importante es de que los nucleótidos normalmente siempre se encuentran formando complejos con el magnesio. No es que la reacción, a veces mucho ponemos, no, la reacción es dependiente del magnesio. Sí es cierto, pero ¿por qué el magnesio? El magnesio forma un complejo con estos nucleótidos, como el ATP. Y siempre donde veamos quinasas, es decir, enzimas que requieren el ATP para sacarle un fosfo y cederla a otro, o siempre que estén haciendo otro proceso y está incluido una quinasa, siempre se le pone magnesio. Siempre que ustedes escuchen la palabra quinasa, ya está, ahí está, podemos, si no la han puesto es porque se han olvidado, póngale magnesio y una reacción dependiente y al ladito ponen siempre magnesio. Son magnesio dependientes. Pero bien, este es el ATP, como decía hace un momento. Estos enlaces, bueno, aquí habría que señalar, un poquito se ha corrido. Este enlace y este enlace son enlaces que almacenan un alto contenido energético. Cuando se rompen, se liberan, mejor dicho, aquí se almacena 7.3 kilocalorías, que cuando se rompen, estos se liberan. Y si hablo de liberar, ojo, tendrá un delta G menos 7.3. Esa reacción ya será
de tipo exergónica, será irreversible, está orientada hacia la formación de productos, es decir, todo lo que ven, y con esa energía se puede realizar trabajo biológico, ¿cierto? Entonces, este enlace, el que tiene, y se usa, por eso que esta es la molécula universal, es la molécula que nuestras células usan para realizar trabajo biológico. El trabajo se paga con la energía que se desprende de este, principalmente este enlace, este. Aquí creo que está lo mismo, ¿no? Sí, me parece que hemos repetido la misma diapositiva, está repetida acá, sí, y eso ya lo hemos visto más antes. Miren, se había mencionado hace un momento de que los nucleótidos también tienen, aparte de la función de formar parte de ácidos nucleicos, aparte de la función energética que acabo de mencionarles para aquí, cuando he mencionado esto, pues estoy hablando de estoy hablando de la función energética de algunos nucleótidos. No todos los nucleótidos, ojo, eso creo que estaba olvidando un poquito. No todos los nucleótidos tienen esa capacidad de poder usarlos como monedas energéticas. Solamente por razones evolutivas o por alguna razón, la célula ha elegido, la evolución ha hecho de que sea el ATP, la molécula que se use como energética. Y en segundo plano, también está el GTP, quiere decir que aquí, en lugar de poner adenina, estaríamos poniendo guanina. Acá un grupo ceto y acá un grupo amino, ¿cierto? Que es la característica de la guanina. Y esta molécula, igualito. En este enlace y en este otro, principalmente este, es el que se usa para trabajo biológico. Cuando esto se hidroliza, se libera esta energía que es con la que la célula puede llevar a cabo trabajo biológico. Esto es solamente para el caso del ATP, este es el más universal, y el GTP. GTP normalmente también se usa, y lo van a ver ustedes mayormente en el proceso de, me parece que es la replicación del ADN. Ahí se usa grandes cantidades de GTP, más que incluso que el ATP mismo. Después en todo lo demás, siempre vamos a ver participando al ATP. Bien, aquí tenemos otros nucleótidos de importancia, como dije, nucleótidos de importancia biológica. El caso de acá, cómo es que se forma este nucleótido que forman cofactores enzimáticos. El caso del FMN. El FMN, como saben ustedes, quiere decir flavina mononucleótido. Bien, acá no, esta es una base nitrogenada. Miran ustedes que no es adenina, no necesariamente tiene que ser adenina y guanina o un nucleótido de los conocidos, esos son los que forman parte de ácidos nucleicos, pero bases nitrogenadas puede aquellas sustancias nitrogenadas y donde su nitrógeno tiene también un carácter por su pK de entre 10 a 9, 10, 11, se le llama, tiene carácter básico. Esta es una base nitrogenada. Esta es la dimetil alil, el anillo isopentenil, bueno, es un derivado de la vitamina, la riboflavina, en buena cuenta. Esta es la riboflavina, la flavina, vitamina A. Si esta vitamina A, esta riboflavina, es una base nitrogenada, se le une una azúcar, que en este caso no es pentosa, es el ribitol. La unión de una base con un azúcar se denomina nucleósido. Y si a ese nucleósido le unimos un fosfato, pues tenemos un nucleótido. ¿Un nucleótido de quién? De la riboflavina. Y este es, de por sí, la flavina mononucleótido, el FMN, que es un cofactor de algunas enzimas que participan en procesos de óxido-reducción. Cada vez que ustedes vean una enzima llamársele deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa, ya son enzimas que si no tienen FMN van a tener FAD o tienen NAD, segurísimo, cualquiera de ellos. Es decir, hablando de nucleótidos. Aquí tienen, por ejemplo, el otro. Esta es la riboflavina, que si le unen su azúcar, el ribitol,
se forma la riboflavina. Y hasta acá sería el FMN. ¿Qué pasa si al FMN se le une esto que está en rosado? Este es la adenina. Hasta acá sería la adenosina. Y hasta acá sería el AMP, ¿cierto? La adenosina, 5' monofosfato. Si este AMP se fusiona con el FMN, flavina mononucleótido, se ha formado un dinucleótido. Un dinucleótido que se llamaría flavina, adenina, dinucleótido, el FAD. Este es el otro cofactor enzimático de enzimas deshidrogenasas que pueden estar presentes en algunas enzimas. Cuando ustedes, por ejemplo, un caso muy típico es la succinato deshidrogenasa. Cuando ustedes vayan a ver, ya escuchen, por ejemplo, en algún capítulo más adelante, la succinato deshidrogenasa o deshidrogenasa succínica. Al decir deshidrogenasa, ya estoy hablando pues de oxidorreductasas. Y las oxidorreductasas o tienen FMN, o tienen FAD, o tienen NAD. Pues aquí tienen esta succinato deshidrogenasa que acabo de decirles, es una enzima para que se recuerden, nada más, FAD. Flavina, adenina, dinucleótido. Aquí tienen ustedes cómo se puede formar. Miren, este es grupo R, significa todo esto de aquí, y cómo pueden captar hidrógenos o liberarlos. Por eso pues, participan en procesos de ganancia o pérdida de hidrógenos. Y acá, por ejemplo, miren cómo alguien puede ceder, un sustrato viene y le cede dos hidrógenos o electrones, se incorporan acá y se convirtió de ser FMN, por este caso, porque es un FMN. Si es FMN, acá será FMNH2. Si fuera FAD, acá será FADH2. Es decir, por estos dos hidrógenos. Y si está como FADH2 y libera esos dos hidrógenos, pues aquí tenemos que ver que los pierde. Entonces aquí, miren, acá sería al revés, ¿no? Si aquí gana, acá tendríamos que haber puesto esta flechita, perdiéndolos nuevamente. De ida o acá en este caso, o los gana o los pierde. Y se va formando ese compuesto. Esos son los procesos reversibles de oxidorreducción. Aquí tenemos el otro caso, otro nucleótido muy común, que lo van a ver ustedes hasta, como se dice, hasta en la sopa, cuando hablemos ya en bioquímica. Siempre hablamos ahí de las deshidrogenasas, procesos de oxidorreducción. Todos los procesos de oxidorreducción son enzimas que participan en el proceso donde hay transferencia o pérdida, ganancia o pérdida de hidrógenos. ¿Quién gana o quién las pierde o quién las cede? Unas enzimas que se llaman deshidrogenasas en general. Y toda deshidrogenasa, o si no tiene nucleótidos de adenina, lo tiene de nucleótidos de riboflavina. Entonces aquí tenemos, operan de la nicotinamina o de FAD. O sea que como FAD o NAD o FMN o NADP, siempre van a estar esas dos vitaminas, el ácido nicotínico, nicotinamina, que es un componente del complejo B, y la riboflavina, su única función que tiene dentro de su organismo, ¿cuál es? La de formar parte de nucleótidos para las enzimas deshidrogenasas, es decir, en oxidorreducción. Eso lo van a ver seguramente pronto en el capítulo de vitaminas. Cuando ustedes vean o estudien las vitaminas del complejo B, allí van a tener dos, la riboflavina y la nicotinamida, entre otros, lógicamente. ¿Cuál es la función que tiene nicotinamida y riboflavina? Ya ustedes van a acordar de esto. Que estas vitaminas en realidad se activan y se convierten en nucleótidos. Y los nucleótidos van a formar dinucleótidos y van a formar parte de cofactores enzimáticos de enzimas deshidrogenasas. Eso segurísimo, con toda seguridad lo van a ustedes a ver pronto, creo que la siguiente semana, cuando tengan el tema de vitaminas. Van a acordarse de esto mismo. No sería raro que esa misma diapositiva también esté presente allí para remarcarles de que estas vitaminas, eso que está aquí en verde, el ácido nicotínico o la nicotinamida, así como la riboflavina, que está también en verde aquí, aquí está en rojo más bien, la riboflavina, son vitaminas del complejo B y que su función es formar parte, unirse a otros nucleótidos y formar derivados nucleotídicos que participan en procesos
de oxidorreducción, es decir, cofactores de enzimas deshidrogenasas. Como también les dije, otras funciones que también cabe destacarles para los nucleótidos es la que se está formando parte de intermediarios en las vías de señalización o de orden de una hormona. Es decir, actúan como segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros tenemos estos nucleótidos cíclicos. Dentro de estos tenemos el caso del AMP cíclico. Se le simboliza por AMPC o a veces muchos le ponen como C, eso adelantito nomás. El CAMP o AMPC, que quiere decir nucleótidos cíclicos. Si este es la adenina, hasta acá era la adenosina. Este fosfato, miren, en lugar de quedarse aquí, esto podía estar libre. Lo que ha pasado es que este grupo OH que está aquí ha formado un lazo con uno más adelante, o más antes, claro, porque ese es el 1, 2, 3, 4, 5. El 5, este fosfato se ha dado la vuelta y ha formado otro enlace pero consigo mismo, formando este ciclo acá. Esto es lo que se denomina un nucleótido cíclico. Y para esto tenemos dos, que son los importantes. El AMP cíclico, que se le puede encontrar así como tal, y el GMP cíclico. Estos dos, AMP cíclico, GMP cíclico, son por tanto nucleótidos cíclicos, que su función es de actuar como segundos mensajeros, es decir, los altavoces, los altoparlantes durante la acción de una hormona. La hormona no se sintetiza en grandes cantidades, está en pequeñísimas cantidades. La pregunta que se harán ustedes, ¿y cómo es posible de que una molécula que se encuentra en cantidades de 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, pueda generar señales y acciones tan grandes que se manifiestan bastante rápido y en forma muy abrupta? La respuesta es muy simple. Quiere decir que la hormona no solamente trabaja sola, entrará como 1, 2 o 3, muy poquito, ya que sabe que adentro hay sustancias que van a comenzar a sintetizarse en gran cantidad rápidamente y van a amplificar. De ser pocas moléculas, esta se va a hacer escuchar como si fueran 3 o 10 veces más. Van a amplificar la presencia de esa hormona, es decir, a través de moléculas que se denominan segundos mensajeros, que son amplificadores de la señal hormonal. Y dentro de estos, repito, tenemos dos, el AMP cíclico y el GMP cíclico. Esto también lo vamos a ver en bioquímica, en el curso de bioquímica, cuando hablemos del mecanismo de acción de las hormonas. Se van a acordar. De repente esto lo voy a hacer yo también, no sé, pero depende de cómo distribuyamos el curso. Ahí tenemos el GMP cíclico, es el otro nucleótido cíclico. Igual, este es la guanina, hasta que sería guanosina 5' monofosfato. Pero ¿qué ha pasado? Que este monofosfato se ha unido a sí mismo con otro enlace éster, pero de un OH más adelante, es decir, anterior, el 3, y forma también esta asa, y esto por tanto es un nucleótido cíclico. El haber cambiado de esta forma que era lineal al haber adoptado esta forma, tenemos que pensar pues, de que esta molécula estéricamente en el espacio ya no es igual. Sigue siendo un nucleótido, pero esa forma, este hecho ha desfigurado, por así decirlo, ha cambiado su forma tridimensional. Y esta nueva forma tridimensional automáticamente le hace que adquiera otra función. Esto siempre tenemos que tener en cuenta para cualquier molécula. Cualquier molécula que se le añade algo, automáticamente cambia su forma y se comienza a comportar de una manera ya un poquito diferente a la que tenía original. Igual acá, el haberle añadido un fosfato, ya cambió, se convirtió en un nucleótido. Y ese nucleótido ahora va a formar un lazo con su misma molécula, con un carbono anterior. Automáticamente esto en cierta forma va a arquear, va a cambiar de configuración, de conformación, digo mejor, de esta molécula. Y por esa nueva conformación, pues
tiene nueva función. ¿Cuál es en este caso, para el caso de AMP y GMP cíclico? Actuar como segundos mensajeros. Así entendámoslo siempre. Bueno, miren, bueno, pensaba que todavía me faltaba bastante. Entonces, como les digo, esto es entonces, esa es la razón de estudiar aquí la química de nucleótidos. Como digo, haciendo entonces un breve resumen a todo lo que he hablado hasta aquí. ¿Qué entendemos por nucleótidos? Nucleótidos son los sillares de construcción, las piedras estructurales, los sillares a partir de cuales están constituidos, confeccionados nuestros ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Cuando ustedes en bioquímica o estudiemos a ácidos nucleicos, seguramente se les va a decir que sus ácidos nucleicos son moléculas polinucleotídicas. Ojo, así se le define a los ácidos nucleicos, moléculas polinucleotídicas. Esto quiere decir que son moléculas que están conformadas de puros nucleótidos. ¿Cómo ocurre esto? Yo pensé que tenía una formulita, aquí una molécula de ADN, pero le voy a decir aquí en forma figurada. Ahorita ya cambié para ponerle alguna otra buscales y ya no va a dar tiempo. Pero miren acá, aquí voy a volver a una donde esté libre esos nucleótidos, los trifosfatos. Voy a volver a un nucleótido trifosfato, ¿ya? Aquí, o cualquier, ya mejor aquí. Está completo, es un nucleótido trifosfato. Por ejemplo, el ATP puede ser GTP, puede ser CTP, puede ser UTP, cualquiera, trifosfatados. Así como trifosfatados es como son usados para el caso de ácidos nucleicos. Pero miran ustedes que los tres se incorporan, no, para la síntesis de ácidos nucleicos, esas cadenas polinucleotídicas, la síntesis ocurre a partir de nucleótidos trifosfatos. Cuando se van incorporando uno tras otro, se van estos dos. Se corta de acá, se va el pirofosfato y solamente este monofosfato queda incorporado. ¿Cómo así? Imagínense que aquí ya quedó así como tal, pero viene otro, por ejemplo, viene un GTP bien parecido a este, pero tiene que unirse aquí. Este es el grupito OH. Aquí viene un fósforo, se van dos y el GMP, podríamos decir ahora, porque vino como GTP, se descargan dos y el GMP queda incorporado aquí. Por tanto, acá queda el nucleótido de guanina más el fosfato. Y así, nuevamente, ese guanina nuevamente tiene un grupito OH. Viene otro nucleótido de cualquiera de ellos, de acuerdo a la secuencia, y se va incorporando siempre a través de este enlace, del enlace OH. Y aquí va creciendo. Entonces, bueno, así que si esto estaba más arriba, por aquí se van a ir incorporando uno tras otro nucleótidos, que primero vienen como trifosfatos. Se liberan estos dos y solamente el monofosfato queda incorporado en posición 5', 3', 5', 3', 5', 3'. O sea, digo ya así, miren, 5 es este porque si yo miraría esto para acá arriba con otro, acá tiene que haber encimita otro grupito 3. Y eso así, al final, si esto yo le he puesto en la parte superior, por la parte inferior va creciendo. Por este lado, por aquí es donde crece. No crece por aquí arriba, sino por aquí debajo. Por eso que se dice que las cadenas de ADN siempre van de 5' al 3'. 5' al 3', 5' al 3'. En el ADN entonces se forman grandes cadenas polinucleotídicas, donde los mononucleótidos están unidos unos a otros a través de enlaces diéster fosfato. Diéster digo porque miren, va a haber, acá será un enlace éster, pero acá hay un fosfato, y luego este va a estar nuevamente unido a un carbono de otra pentosa del nucleótido correspondiente. Estos son enlaces diéster fosfato. Entonces los nucleótidos no son sino cadenas polinucleotídicas constituidas de nucleótidos que se incorporan bajo la forma de mononucleótidos, pero ojo, para su síntesis, para esa incorporación, tienen que haber venido como trifosfatados, sean como desoxis o como simplemente nucleótidos trifosfatados, ya sea para síntesis de ARN
o ADNs, ¿no? Entonces, esto es realmente la importancia. Algo más que aquí tendría que añadirles, a ver si no me voy olvidando, ya que tenemos aquí un tiempito que ahora sí nos ha sobrado. Entonces, lo haremos haciendo una breve revisión de todo esto. Entonces, esto, a ver si no a ver, algo más que no me voy a olvidar. Bueno, como les decía, pues entonces aquí las funciones, principalmente ustedes siempre vean las funciones y estos nombres. Si yo les digo a ustedes, haciendo una especie de ejercicio, eh, si yo digo, es un nucleósido, ustedes van a decir de todo lo que de los 4 que voy a mencionar, ¿cuál es nucleósido? Les digo AMP, es el primero, 1 AMP. El 2 le voy a poner, a ver, citosina. 3 le voy a poner citidina. Y el 4 voy a ponerle ácido urirílico. ¿Cuál es un nucleósido? Ustedes dirán, a ver, tiene que ser aquel donde adenina no puede ser. Yo puse AMP. Con AMP ya estoy matando ahora porque AMP es un nucleótido. Basta con que esté el fosfato, ya no puede ser ese nucleósido. También mencioné luego, en el 2, mencioné el nombre de una, creo que puse citosina. No, pues una base nitrogenada. El tercero, dije, sí, más bien, puse, me parece que le dije la palabra dina, ¿no? Ina o ocina. Si digo citosina, perdón, citirina, A es y A es. Si digo citirina, si digo adenosina, ya es. Si digo ácido urirílico, ya no, ácido urirílico ya es un nucleótido. Entonces, de esta forma es como normalmente se les puede que ustedes reconozcan los nombres. ¿Quién es un nucleótido? ¿Quién es un nucleótido? Y cuando se menciona la palabra de una base. Entonces también podemos ver, son bases comunes presentes en el ADN. Ahí ustedes tienen que ver cuáles son los que están en el ADN. Ojo, yo puedo ver comunes en el ADN. Ahí en el ADN solamente tienen que ver los de adenina, que serían adenina y timina. Donde está el problema a veces está en los núcleos pirimirínicos, que allí, para hacer ADN, tiene que ser solamente, estarían nucleótidos de adenina, de guanina, de citosina y timina. No puede por qué haber en un ADN uracilo. Si digo en el ARN, pues aquí puede que estar los 3 presentes, es decir, adenina, guanina, citosina y el uracilo. No tiene por qué haber timina. Eso es importante. Claro, nunca nos olvidemos de la palabra desoxi, porque si hablo de desoxi, ya es para ADN. Y si no le pongo nada de adelante, le antepongo la D minúscula, no, pues ya es para ARN. Esos son normalmente y también otro caso, también esas bases nitrogenadas y frecuentes. Las poco frecuentes, quiere decir bases raras. Y aquellas que se usan normalmente ya como agentes de la quimioterapia, que que no se les suele encontrar en el metabolismo. Acá tenemos algunos casos. Miren, aquí pusimos creo que algunas bases raras, como antimetabolitos, esas que no se encuentran nunca en ácidos nucleicos, pero tienen el comportamiento de una base púrica o pirimerínica. Estos que no forman parte de ácidos nucleicos, sino que se presentan como metabolitos durante ya sea la síntesis o degradación de algunas bases. Acá están las bases raras o menores, que son bases que se les suele encontrar. Pueden estar formando parte de ácidos nucleicos. Por eso que se dice bases nitrogenadas raras o menores. Pero ojo, estos pueden encontrársele
en ácidos nucleicos. Normalmente, ¿dónde? Como le digo, de los ácidos nucleicos hay muchos. Principalmente, bueno, ADN, pues ADN nomás, pero donde sí se le pueden encontrar una gran variedad es así, donde hay esas bases raras, es en el ARN. Pero de todos los ARNs, ¿cuál de ellos? En el ARN más curioso, desde el punto de vista de su función que cumple, la molécula bilingüe, como le llamamos, conoce los dos idiomas, la de ácidos nucleicos y la de aminoácidos proteínas, la más pequeñita de todos, y hasta su forma caprichosa en que se ha adoptado, es el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia, raro desde observarlo nomás cómo está formando, raro desde que sabe dos idiomas, y raro porque también tiene, hasta este es el único que puede tener esas bases aquí poco comunes y que están presentes justamente en este ARN. También algo de eso se puede encontrar en los ARNs ribosomales. En mensajeros más bien no. Mensajeros no puede haber eso falla porque es el que le porta el mensaje, es el fiel representante de lo que quiere decir o expresar el ADN. Pero sí los RNA de transferencia pueden tener estas bases nitrogenadas raras o menores. Entonces eso es algo más que hay que tener muy en cuenta. Y también otro hecho de que muchas de esas bases nitrogenadas, aparte de esas que están presentes a veces en nuestra dieta, como son la cafeína, teofilina, o algunas sustancias que a veces ingerimos en productos naturales, tenemos otras que son, esto es importante, que realmente se usan, son compuestos que se les ha alterado químicamente para buscar un beneficio en la terapia de algunos males, como por ejemplo este caso de 2-tiouracilo, el hipertiroidismo. Pero ustedes fíjense, cuando hablamos de hipertiroidismo, quiere decir que está aquí hay un crecimiento grande de la glándula tiroides. Ese crecimiento grande de la tiroides incluso implica de que aquí también se le puede evitar que esto ocurra así, porque bloqueando en cierto modo su crecimiento. ¿Y cómo se bloquea? Con uno que se parezca a este y es el 2-tiouracilo. Este va a bloquear en algún sitio la síntesis de algún ácido nucleico. Si digo tiouracilo, pues ese era el ARN, ciertos ARNs. El aloxano que se usa en forma experimental para poder estudiar. Algunos barbitúricos, también usados como hipnóticos y anticonvulsivos. Y otros derivados que se usan como antibióticos, como el caso de agentes antimorales, la puromicina, por ejemplo. ¿Sí? Y en este caso la 6-mercaptopurina es uno de la infinidad de sustancias, de compuestos de naturaleza nucleotídico que se usan como agentes antitumorales. Aquí solamente hemos puesto la 6-mercaptopurina, pero hay muchos otros más. Miren, justamente entonces esto, como ven ustedes, un capítulo muy general, muy elemental sobre la química de nucleótidos. Como ven, ya más adelante, ya en bioquímica, que nos vamos a ver nuevamente ya en el siguiente semestre, vamos a, lamentablemente, bajo esta misma modalidad, me parece, no va a ser posible las clases presenciales, pero estamos salvando de alguna manera el año académico, ¿no? Ojalá ya para el próximo año, con ustedes sí nos vamos a ver seguramente ya en físico para el curso de biología molecular. Pero por ahora sigamos con esta modalidad y esperemos, bueno, pues que esto ya pase pronto y habrá que cuidarse nomás también y estemos el próximo, bueno, acabemos este semestre y empecemos el siguiente sin ninguna novedad, sin ningún problema. Bien, señores y señoritas, esta es la clase por ahora. De antemano les hago llegar el saludo del doctor Juan Aquino. Se encuentra restableciéndose y queremos que esté al 100% para que el siguiente semestre estemos ya con él, haciendo como siempre le ha gustado hacer sus clases correspondientes. Pero él les hace llegar sus saludos. Y nada más les quiero decir entonces esto y estudien, cuídense. Y gracias por su presencia y por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.
Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.